Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su espacio de charlas Quema tus naves. Yo soy Jonathan Tamayo y el día de hoy nos encontramos con un invitado muy especial. Me refiero al señorón Fernando Castilla. Voy a leer un poquito sobre los antecedentes de Fernando. Él es un profesional con 40 años de experiencia en empresas multinacionales. Actualmente, Fernando es fundador y CEO de Kilonova Ventures, su firma de inversión enfocada en el desarrollo de inversiones y nuevos negocios en las áreas de producto de consumo empacados, beauty en spa, real estate familiar y comercial en México y Estados Unidos. Fernando sirve también en los consejos de administración de 3 empresas y 2 organizaciones non-for-profit. Anteriormente, durante 7 años, fue el director general de 7-Eleven México, una cadena de tiendas de conveniencia con más de 1,850 tiendas en México y parte de 7-Eleven Inc., el operador de tiendas de conveniencia más grande del mundo, y de Icon, un grupo diversificado en el segmento de comercio en México. Antes de ser director general de 7-Eleven, Fernando se desempeñó como director ejecutivo de finanzas y transformación y CFO de Icon. Anterior a esto, él fue el Chief Operating Officer para Best Buy México, en donde tuvo un papel clave en el inicio de operaciones de esta empresa en México. Anteriormente, Fernando trabajó en PepsiCo por casi 20 años, en donde su última posición fue la de Senior VP en Chief Financial Officer, CFO, para América Latina, en donde trabajó con un portafolio multinegocios de alimentos, snacks y bebidas a lo largo de toda Latinoamérica, a cargo de las funciones de planeación, finanzas, desarrollo de negocios, IT y legal. En PepsiCo, Fernando también fue el CFO de Gamesa Quaker, la compañía líder de galletas en México. En esa posición, Fernando tuvo un papel clave en la transformación de la compañía en una de las empresas de galletas más innovadoras y rentables en el mundo. Fernando empezó su carrera en PepsiCo en Sabritas, la compañía líder de botanas en México, en donde ocupó varias posiciones en las áreas de finanzas y planeación estratégica, siendo la última la de director de planeación y tesorería. Antes de PepsiCo, Fernando trabajó para otras compañías internacionales, como Smurfit en la industria de papel y cartón y Nico International, en donde estuvo a cargo de la construcción del Hotel Nico en la Ciudad de México. Inició su carrera profesional en proyectos en los segmentos de alimentos y de petroquímica. Fernando ha sido también empresario en negocios de consultoría en planeación estratégica y servicios financieros, y en negocios de alimentos orgánicos y de cuidados personales. Participó en el Consejo de Administración de ANTAD, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, y en Coparmex, Nuevo León. Él es ingeniero químico de la UNAM y tiene una maestría en administración del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y ha participado en numerosos programas de educación ejecutiva en las mejores escuelas de negocios, como Harvard Business School, Northwestern Kellogg School of Management, Stanford Graduate School of Business, MIT, el MIT, Sloan School of Management, el IMD en Suiza y UCLA, UCLA Anderson School of Management. Ha sido profesor en planeación estratégica y de diversos temas financieros en la GADE del TEC de Monterrey, en la UNAM y en la Universidad La Salle, y ha sido orador invitado en varias conferencias y programas. Fernando es casado y tiene 4 hijos y radica en las ciudades de Monterrey y Dallas. Pues bueno, Fernando, tremendo currículum, digo, para todos los que nos están escuchando, un poquito extenso, pero yo creo que lo amerita, Fernando, bienvenido a este espacio de charlas Quema tus naves. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Jonathan, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio y pues me entusiasma mucho, sobre todo porque entiendo que la audiencia
son personas jóvenes y algunos no tan jóvenes, pero con nuevos proyectos. Entonces, eso me interesa mucho, poder compartir experiencias y platicar durante este espacio. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, Fernando, un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, generalmente como empiezo preguntándoles, Fernando, yo sé que ya leímos tu resumen, muy sobresaliente trayectoria de tu parte, pero ¿quién es Gracias. para todos los que aún no te conocen, Fernando? ¿Quién es Fernando Castilla digamos, en palabras coloquiales, ¿no? Como solemos decir en la vida. ¿Quién es Fernando? Gracias. Mira, yo nací en la Ciudad de México y después de pasar muchos años ahí, hacer obviamente mis estudios y empezar a trabajar ahí, después me mudé a la ciudad de Monterrey y ahí he estado muchos años. Después viví en Dallas un tiempo, en cuestiones de trabajo, y durante una de mis etapas profesionales trabajé prácticamente en todos los países de Latinoamérica, obviamente México, Centroamérica, el Caribe, América del Sur, en fin. Y bueno, eso fue una experiencia buenísima para conocer todas las culturas diferentes que tenemos en estos territorios. Sí, claro. Soy alguien muy enfocado a la familia, valoro muchísimo mi familia, tengo un matrimonio muy feliz, mi esposa Claudia es psicóloga y es coach ejecutivo, coach de carrera y coach de vida, entonces ella tiene su práctica privada y tengo mis 4 hijos, ya obviamente adultos, independientes, y además tengo 3 nietos que son una gran felicidad para mí. Y bueno, como te digo, creo muchísimo en el núcleo familiar, es algo que me llena de felicidad y de gusto. Excelente, Fernando. Oye, tienes prácticamente tu coach ahí en casa, ¿no? Tu coach personal. Excelente. Sí, así es. Sí. Sí, es una ventaja competitiva. Claro, excelente. Oye, Fernando, y ahorita hablando, pues bueno, gracias por compartirnos todo el tema de tu familia, tus nietos. Por ejemplo, hablando de este tema de valores en la familia o escala de valores en la vida, ¿qué es lo que tú has visto? Vaya, ¿qué es lo que más tú valoras, primeramente, desde luego, en tu vida? ¿Y qué es lo que ves que hace falta allá afuera, ¿no? En los chavos, en los jóvenes, en tema de escala de valores. ¿Qué es lo que tú has visto? Si nos puedes compartir. Mira, sí, claro. Yo lo que considero es que tenemos que tener valores sólidos y perfectamente identificados. O sea, ¿en qué crees? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te motiva? Y en base a eso, realizar tu vida y tus actividades. Para mí un tema muy importante toda mi vida ha sido el de integridad. Integridad definitivamente es un valor que me ha regido durante toda mi vida, y para mí integridad no es nada más hacer las cosas correctas en un marco ético y moral, sino tiene que ver con congruencia también. Es decir, hacer lo que decimos y decir lo que hacemos. Eso al final te da una gran credibilidad con tus equipos, con tu gente cercana, y a mí me ha funcionado muy bien. Excelente. Integridad, como dices, predicar con el ejemplo, ¿no, Fernando? Predicar como dicen como dicen los americanos, walk the talk, ¿verdad? O sea, exactamente. Muy bien, sí, muy bien. Así es. Y otro de los valores que también a mí me ha movido muchísimo es el de respeto a los demás. O sea, eso significa, pues, escuchar a los demás, entenderlos, tener una diversidad de mente, inclusión, etcétera. Eso creo que también es algo para mí fundamental. Excelente, Fernando. Oye, Fernando, y por ejemplo, ahorita ya en retrospectiva en el tiempo, digo, yo te veo y yo te veo jovenazo, ¿eh? Yo te veo jovenazo, pero ¿qué le dirías a tu otro jovenazo de hace 10 años, vaya? Yo sé que todos vamos madurando, ¿no? En el tiempo, digo, cada año que pasa, yo creo que ya no somos el mismo, ¿no? Que el año pasado, y digo, ya ahorita ya la nueva normalidad ya nos llevó en el corto plazo, ya prácticamente es una semana, un mes, 6 meses, ¿no? Ya el corto plazo
más bien dicho, el largo plazo, ¿no? El largo plazo ya no es un año, 5 años, ya es más corto el tiempo, pero ¿qué le dirías a tu Fernando de hace 5 o 10 años, vaya, o incluso más para atrás, ¿no? Claro. ¿Cómo con lo que has vivido nutrirías con un buen tip o consejo a ese Fernando, vaya? Pues mira, yo creo que sería bueno que me hubiera enfocado más en ciertas prioridades. Había momentos en que traía demasiadas cosas sobre la mesa y eso hace que puedas perder un poco el foco. Entonces, yo creo que me hubiera ayudado en ese momento el definir muy claramente cuáles eran verdaderamente las prioridades, cuáles eran las iniciativas relevantes y enfocarme más en eso. A veces, cuando eres mucho más joven, traes una gran iniciativa, quieres moverte muy rápido y hacer muchas cosas, pero creo que es bueno tener un poco más de enfoque, definir bien tus prioridades y atacarlas. Prioridades, fíjate, rescato mucho eso que dices, Fernando, balancear, ¿no? Balance y prioridades en la vida, ¿no? Yo creo que este siempre es un gran reto aspiracional de muchos de nosotros, ¿no? De cómo balancear la familia, el trabajo, los amigos, la profesión, lo mental, lo espiritual, o sea, es todo un tema, ¿no? Yo creo que todo un reto continuo, ¿no? Correcto, constantemente. Sí. Sí, porque sobre todo cuando estás inmerso en un tema profesional muy intenso, corres el riesgo de descuidar otros aspectos muy relevantes de tu vida, ¿no? Entonces, creo que sí es una situación que tenemos que valorar muchísimo, el tener un balance de vida. Como tú dices, la parte física, salud, hacer ejercicio, tener una dieta balanceada, obviamente la parte afectiva con tu pareja, con tu familia, la parte intelectual y desde luego el aspecto profesional. Sin duda alguna, Fernando. Oye, fíjate que ahorita que tocaba el tema de los chavos, Fernando, yo recuerdo que alguna vez leí un gráfico donde venía con todas las generaciones, vaya, desde los baby boomers, la generación X, los millennials y así, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en este gráfico ponían en esta revista una palabra que identificaba como que a cada generación, ¿no? Incluso mí, digo, me llamaba mucho la atención la de creo que es antes de los baby boomers, como que la generación del silencio, por ahí le llamaban del silencio por el tema de la guerra mundial, ¿no? De todo lo que hubo en esos años, ¿no? Los que nacieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del 35 para acá. Pero lo que voy es que me llamó la atención en el tema de los millennials, la palabra que venía ahí describiéndolos era frustración. Entonces, como que es algo generalizado, ¿no? Entre frustración, depresión, ansiedad, angustia. Y fíjate que en la interacción que he tenido con los chavos, a mí me ha tocado ver eso. ¿Tú cómo lo has visto desde tu trinchera? ¿Y cómo lo has visto? E incluso, ¿qué recomendarle, Fernando, a estos chicos que se sienten frustrados? Porque no sé si ves lo mismo, pero yo veo una sociedad inmediatista, ¿no? Que ya quiere todas las cosas a la de ya. ¿Qué recomendarle a los chicos que se frustran mucho, no? Sí, bueno, sin duda, la generación actual es una generación que busca resultados de muy corto plazo, buscan moverse muy rápido y también la tecnología ha facilitado esa mentalidad, sin duda alguna. Ahora, con un simple teclazo obtienes una cantidad de información que antes era muy complicado lograr. Yo he tenido mucha oportunidad de trabajar con jóvenes, tanto obviamente mis hijos, pero he sido profesor en algunas materias, sobre todo en el EGADE y en algunas otras escuelas, y he sido también mentor en Coparmex, en donde ahí tenemos un programa enfocado a pymes y a muy pequeñas empresas, y la mayoría de los empresarios son jóvenes. Como tú dices, están muy enfocados en el corto plazo y buscan resultados casi inmediatos. Yo lo que siempre les comento es, creo que es muy importante definir una visión. ¿A dónde quieres llegar? Que vaya primero en línea con tu propósito de vida. O sea, tienes que tener un propósito. ¿Para qué estás en el mundo? O sea, ¿qué quieres hacer? Y entonces sí, una vez que lo tienes muy claro, definir tu visión, hacia dónde vas. Ya que lo tienes claro, haces un plan de acción para ir trabajando en esa dirección y te vas fijando metas
corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Si no, sí caes en una frustración de que sientes que no estás llegando a tu meta final. Entonces, esas metas de corto plazo y de mediano plazo son muy relevantes, sobre todo que las vayas validando, o sea, vas avanzando y haces un acto de reflexión, de decir, ¿dónde estaba hace un año, dónde estoy ahora y a dónde quiero llegar el siguiente año? Entonces, eso creo que te puede ayudar a, primero, avanzar en la dirección correcta y también bajar muchísimo el nivel de frustración que te puede traer el que Claro. sientes que no avanzas. Claro, claro. Oye, qué importante esto que dices, Fernando, de alinear tu visión con el propósito y tu propósito con la visión, ¿no? Para saber bien a dónde quiere ir uno, ¿no? Oye, Fernando, y en ese sentido, fíjate, ¿qué decirle a un joven o a una joven que no ha encontrado su propósito o su visión en la vida? Digo, vaya, ¿cómo tratar eso? Son casos difíciles, ¿no? Digo, y a lo mejor en cierta forma, pues bueno, no sé si quepa la palabra tristeza, ¿no? Tristeza en el sentido, pero bueno, pero ¿cómo ayudar a esas personas que dicen, oye, pues es que yo no sé ni a dónde voy, ¿no? Como recuerdo mucho Alicia en este pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Que va y le sale el gato, ¿no? Oye, ¿qué camino tomo? Y le dice el gato, pues depende de dónde quieras ir, ¿no? Y no, pues es que no sé. Bueno, pues el gato le dice, cualquier camino te llevará a donde sea, ¿no? Claro. Entonces, cuando alguien no tiene una visión o un propósito, ¿cómo le puede hacer a alguien para encontrarla, Fernando? ¿Cómo crees? Pues mira, yo creo que sí es un acto de reflexión, un acto de análisis interno, donde tú ves qué te gusta, cuáles son tus fuerzas, cuáles son tus debilidades, y en base a eso trabajar. No tanto dejarte llevar por una profesión o un ingreso o un tipo de trabajo, sino más bien verdaderamente qué disfruto hacer, y eso es lo que te va a ir moviendo y te va a hacer que encuentres cuál es tu propósito de vida. Sí, no es fácil, no es de que ya a los 18 años ya sé qué voy a hacer y para qué vengo y a qué me quiero dedicar, sino es un proceso evolutivo, ¿verdad? Que requiere mucho autoconocimiento y mucha reflexión. Fíjate, qué interesante eso que dices, el reflexionar como tipo introspección, ¿no? O sea, ir hacia uno adentro y como bien dices, identificar qué le gusta a uno, ¿no? Porque muchas veces de ahí surge la pasión, ¿no? En lo que te gusta hacer o lo que uno decía que le gustaba cuando era chiquito, ¿no? Yo creo que esa reflexión que dices, ¿no? Pudieran nacer de ahí el propósito y la visión. Muy bien, muy bien. Oye, Fernando, por ejemplo, hablando de quemar las naves, ¿no? Que las naves son los barcos, como hemos bautizado a este espacio de charlas. ¿Alguna vez te ha tocado a ti quemar tus naves así donde dices, oye, voy con todo, dejo todo atrás y pase lo que pase, quemo mis naves, ¿no? ¿Alguna vez has tenido que vivir esto en tu vida? Sí, sí, varias veces. Mira, yo empecé mi carrera como ingeniero químico, trabajando en una firma de ingeniería, haciendo proyectos de plantas químicas, petroquímicas, de alimentos, y empecé como un ingeniero de proyectos. Entonces, durante algunos años estuve trabajando ahí, fui creciendo en la organización y finalmente en la empresa donde trabajaba en ese entonces, hubo un proyecto muy grande en el cual me ofrecieron ser el director de ese proyecto. Fue el de un hotel de lujo en ese entonces en la Ciudad de México, que era el Nico. Claro. El Nico, que era una coinversión entre un grupo mexicano y una compañía japonesa. El proyecto fue muy interesante, me tocó dirigirlo, finalmente se inauguró exitosamente y como que yo tenía ya una carrera muy clara hacia pues, el rumbo de proyectos, de ingeniería, de construcción, lo estaba haciendo bien, pero yo tenía claro que quería en la vida era llegar a ser director general de una empresa o de un negocio propio. Entonces empecé a pensar y analizar qué hacía y surgió una oportunidad con una empresa multinacional para iniciar una carrera en el área de finanzas. Entonces, me ofrecieron una posición como responsable de finanzas de una de sus divisiones y pues había un riesgo grande para ello porque yo ya tenía una posición
más o menos cómoda en un área que dominaba, que había manejado por varios años, y el dar un brinco a una nueva función, pues sí implicaba un riesgo grande. Entonces, lo tengo que tomar, esto me va a llevar a otros lugares, y definitivamente tomé ese camino y empecé a hacer una carrera en el área de finanzas. Y bueno, sí fue dejar atrás ya muchos años de una función que a veces siempre tienes la duda si lo vas a poder lograr hacer o no. Esa fue un ejemplo. Y otro ha sido, pues, cuando te cambias de ciudades, ¿no? Yo cuando me cambié con la familia de la Ciudad de México a Monterrey, fue una situación también donde, aunque era parte de la misma corporación, me moví de una empresa que era Sabritas a Gamesa en una posición casi lateral, pero yo sabía que había un reto enorme en esta nueva compañía, porque tenía poco que la había comprado PepsiCo, y pues también dejé atrás todo eso y me enfoqué hacia allá. Y un último ejemplo es esta etapa que estoy viviendo ahora de empresario, donde realmente yo podría a lo mejor haber extendido un poco más mi función corporativa y estar haciendo otras cosas, pero siempre traía la inquietud de tener mis negocios, de hacer inversiones, de buscar nuevos negocios, y es en lo que estoy ahora. Evidentemente son tiempos difíciles para todo esto, pero ahí voy avanzando, me siento contento y estoy bien, pero sí fue también una forma, como dices, de quemar las naves. Quemar las naves. Oye, excelentes ejemplos, Fernando. Y ahorita, si me permites, Fernando, ahorita que tocas este tema, pues yo le llamo de espíritu emprendedor, ¿no? O sea, prácticamente ya lo traes desde hace varios años, pero vaya, ahorita que mencionas enfocado en lo que estás haciendo, ¿qué recomendarle a estos chavos, ¿no? Que también andan ávidos, ¿no? Traen todas estas ganas, energía de emprender un negocio, de animarse. ¿Qué recomendarles, vaya? ¿Por dónde irse? ¿Qué aspectos tomar? O incluso cómo capacitarse, ¿no? Porque no, a veces, pues sí te lanzas y en el camino vas armando el vuelo, como dicen, o antes te preparas un poquito. ¿Cómo tú lo has visto? ¿Cómo lo has vivido, este tema de emprendimiento? Mira, para mí lo más importante es partir de las necesidades de los clientes. ¿Qué quieren los clientes? Porque si tú quieres poner un negocio porque tú crees que lo conoces o porque lo que has visto, yo creo que tienes que partir de una necesidad muy clara de los clientes en un cierto mercado. ¿Qué necesitan y qué buscan los clientes? Entonces, en base a eso, empezar a soñar en grande. ¿Cómo vas a poder llegar a satisfacer esa necesidad? ¿Y cómo vas a competir en ese mercado? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? Eso te tiene que quedar muy claro, porque siempre va a haber competencia. Entonces, tienes que tenerlo y tener una claridad de qué necesidades vas a satisfacer, cómo lo vas a hacer y, bueno, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus iniciativas. Y yo lo que te diría es, hay que soñar en grande, porque siempre hay el temor de que no me va a ir bien, hay un riesgo muy alto, voy a perder dinero, o si estoy empleado en una empresa sólida, todavía es más difícil tomar la decisión, porque es como voy a dejar aquí la estabilidad, mi sueldo fijo, mis prestaciones, pero llega un momento en que si no te avientas, como lo decimos coloquialmente, pues no lo vas a hacer. Entonces, soñar en grande, tener una visión y trabajar todos los días para lograrlo, porque esto no se trata nada más de soñar y quedarte a un nivel acá en la estratosfera, sino tienes que ejecutar todos los días para que se vuelva realidad. Pero yo te diría que los que lo quieren hacer y lo disfrutan es algo realmente muy gratificante y que van a tener resultados extraordinarios. Yo creo que México necesita cada vez más empresarios que tengan el valor de hacerlo y que busquen sus ideas y sus proyectos. Excelente, ¿no? Qué buena recomendación, Fernando, eso fíjate cómo dices pensar en grande, ¿verdad? Desde luego, como dicen, das el primer paso, es que si no da uno el primer paso, ¿cuándo, no? O sea, eso no implica que no vamos a pensar o soñar en grande, ¿no? Y como decimos, comerse el elefante o el dinosaurio bocado a bocado, ¿no? O sea, ir poco a poquito construyendo y, como bien dices, esa visión y
y plasmarlo, ¿no? También te escucho el decir, oye, aterricen lo que quieren y vayan. Y fíjate que, por último, en esto que mencionaste, Fernando, acabas de decir, nuestro México necesita empresarios, gente emprendedora que tenga visión de cambiar las cosas, de identificar esas necesidades y solucionarlas, ¿no? Crear ese valor, ¿no? En los demás. Sin lugar a dudas, muy importante esto que mencionas. Y también me llama mucho la atención algo que yo evangelizo mucho, la ventaja competitiva, Fernando. Recientemente escuché por ahí o vi una frase, ahorita no recuerdo bien el autor, pero decía que nuestra capacidad de aprender puede ser que sea nuestra única ventaja competitiva. Qué poderoso, ¿no? Nuestra capacidad de aprender, ¿verdad? Sí, totalmente. Y eso lo estamos viendo ahora en esta crisis sanitaria de la pandemia que estamos viviendo y que se ha convertido en una crisis económica, Sí, la importancia y la relevancia que tiene el innovar, el pensar fuera de la caja, el claro. estarte reinventando y el moverte con rapidez. Entonces, eso se ha vuelto una ventaja competitiva. Si tú como empresa, como negocio, no tienes eso, pues te vas a quedar atrás porque todos los demás lo van a hacer definitivamente. Qué interesante esto que tocas, Fernando. Dices, el salir de la caja y moverte rápido en esta época de pandemia, aspectos muy interesantes. Y en ese sentido, Fernando, hablando de la pandemia, del COVID-19, ¿qué oportunidades crees que los chavos puedan tomar? ¿O todo será negro, como decimos, o también hay sus claroscuros, ¿no? Sus blancos. ¿Qué tomar de positivo, ¿no? O cómo afrontar, en otras palabras, ¿no? ¿Cómo sacarle lo Claro, mejor, el jugo, ¿no? A todo esto. pues sí, digo, se habla mucho de que las crisis son grandes oportunidades, ¿verdad? Para Es correcto. transformarte, para reinvertirte. Sí, Lo que sí sabemos, al ser humano no nos gusta cambiar, somos seres de hábitos, de costumbres, entonces el hacer cambios nos cuesta trabajo. Sin embargo, correcto. una crisis es un gran acelerador para eso, porque Claro, pues, casi estás forzado a cambiar. Entonces, claro. yo creo que ante esta situación que estamos viviendo, a mí me gusta mantener un optimismo estratégico. O sea, las cosas van a mejorar, sin duda, Uh-huh. pero sí vamos a vivir meses muy difíciles. O sea, el daño en la economía es muy fuerte, pero pues hay que buscar cómo aprovechar las oportunidades que se van abriendo. Evidentemente el tema digital nos ha Uh-huh. mostrado que es un camino que se ha acelerado tremendamente durante estos meses, Claro. tanto en el comercio, industria de restaurantes, todo el mundo ha tenido que irse, la educación, que ahora pues es mucho más en línea y pocas escuelas han podido tener ya actividad presencial. En fin, Claro. entonces yo creo que las oportunidades ahí están, hay que verlas con claridad y Uh-huh. enfocarnos a ellas con, como te digo, con un optimismo estratégico, ¿verdad? No irte de manera desbordada, pero sí Claro. con un cierto optimismo para buscar hacerlo. Claro. Me gusta mucho ese concepto, Fernando, que pones sobre la mesa, el de optimismo estratégico, ¿no? De hecho, para mí es nuevo, pero te lo agradezco que lo pongas sobre la mesa porque va más allá, porque tradicionalmente el optimismo por sí solo carece de una acción, ¿no? Pero el optimismo estratégico te lleva a pensar precisamente cómo puedes hacer estratégicamente las cosas diferentes y actuar, ¿no? Sin lugar a dudas. Este, Exacto. Excelente, excelente. Oye, pues qué buenas recomendaciones, Fernando. Cuéntanos un poquito en tu trayectoria, ¿te ha tocado tener algún mentor de vida, algún mentor de negocios, alguien de quien tú hayas aprendido y que de alguna forma, ahora sí, como decimos, de pasadita, nosotros también podamos aprender, ¿no? Algún mentor o algún referente, algún sensei, Fernando, como decimos, ¿no? Este, Sí, mira, yo empezaría, tuve una educación muy sólida en casa con mis padres. sí, Ellos me enseñaron los valores que tengo, predicaron siempre con el ejemplo, me enseñaron a tener disciplina, a trabajar, a ser constante. Mi historia profesional no es de que empecé con un puesto muy alto, sino empecé como empezamos la gran mayoría
Desde trabajando abajo, desde abajo y sí. creciendo. Entonces, esa parte de educación que viví en casa fue buenísima. Ya en el aspecto profesional, hubo dos personas que sí marcaron mucho mi rumbo profesional. Uno, cuando empecé a trabajar, precisamente tuve la suerte de tener un extraordinario jefe, un ingeniero químico también, que me encaminó en todo el tema de ingeniería de proyectos, ingeniería básica, ingeniería de detalle, etcétera, y que pues me sirvió muchísimo en pues ir dominando esa metodología y esa función. Y Claro. ya más adelante, en mi vida profesional, estando en PepsiCo es una gran corporación, tuve la Sí, cómo oportunidad de no. trabajar con ejecutivos muy buenos, muy brillantes, extraordinarios, pero hay uno con quien desarrollé una relación profesional muy buena, muy cercana y que bueno, ahora somos grandes amigos. Él fue presidente, director general de Gamesa y luego de la región Latinoamérica de PepsiCo y recientemente fue el presidente del TEC de Monterrey, es Salvador Alba, ¿Cómo con no? quien te digo, tengo una excelente relación y él pues también tenía una mentalidad muy enfocada a innovación, a estrategia, a liderazgo y todos esos conceptos los fuimos complementando y trabajando juntos y hasta la fecha tengo una muy buena relación con Salvador. Excelente, excelente. De hecho, te iba a preguntar, Fernando, que si habían sido, habían estado en el mismo barco en los mismos años, porque Salvador también estuvo ahí, ¿no? En PepsiCo. Entonces, por lo que te escucho, Sí, coincidieron, ¿no? Ahí en el mismo barco en los tiempos, ¿no? Claro, exactamente, sí. claro, excelente, excelente. Oye, pues qué bueno que nos compartes esto, Fernando. Y en ese sentido, hoy, hablando, por ejemplo, de todo esto de aprendizaje en otras personas y colaboración, ¿hay algún libro así de los que te haya marcado, Fernando, que tú dices, oye, este libro, híjole, me movió, me impactó, me cambió mi perspectiva, la forma de ver las cosas, que quizás nos pueda recomendar para todos nosotros que también podamos leer? ¿Hay algo por ahí que te haya dejado Sí. huella? Bueno, mira, me gusta muchísimo la lectura, es una de mis grandes aficiones, entonces sí Sí. leo muchísimo, Uh-huh. eh, casi de todo tipo, me gusta obviamente la novela histórica, novela de suspenso y misterio, Claro. y también leo cuestiones de negocios. Hay un libro que me gustó mucho hace varios años que lo leí por primera vez, lo he leído otra vez más, escrito por Viktor Frankl, que es una persona que vivió una experiencia tremenda en campos de concentración durante la Guerra Mundial. Él Sí. era originario de Austria. El libro se llama El hombre en busca de sentido. Y es Sí. un libro que te deja enseñanzas buenísimas. A mí me las dejó. En donde pues el aprendizaje es que si tú tienes un sentido, un propósito en tu vida, puedes superar cualquier situación por más adversa que sea. Te puede faltar comida, casa, en fin, una serie de cosas como las que él vivió. Y él aprovechó su estancia para primero tener ese comportamiento y ver también cómo otras personas que tenían precisamente ese propósito y ese objetivo de vida podían sobrevivir a esta experiencia tan traumática. Entonces, Claro. es un libro que recomiendo y vale la pena leer. En cuestiones de negocios, he leído también a un autor que es inglés y canadiense que se llama Malcolm Gladwell. Sí, Tiene cómo algunos no. libros buenos. Uno que se llama Outliers, otro de David y Goliat, también muy buenos. Son libros de fácil lectura y también muy interesantes. Excelente, excelente, Fernando. Oye, se cortó un poquito cuando dijiste el nombre del primer libro de Víctor Frank, ¿va? El de Víctor Frank es El hombre en busca de sentido. El hombre en busca del sentido. Ok, ok, excelente, excelente. Muy, muy buenas recomendaciones y los de Malcolm Gladwell, ¿verdad? Así es.
Excelente, excelente, Fernando. ¿Y sí se oyó lo que dije del libro? Sí, se escuchó todo Sí muy se bien. oyó. Ah, ok. Sí, gracias. Ok. No, muy bien. Oye, Fernando, pues qué interesante. Y hablando, por ejemplo, del éxito en la vida, pues yo sé que uno en ocasiones tiene éxitos en varias facetas, ¿verdad? Pero ¿cuál consideras que ha sido uno de los máximos éxitos que has tenido en tu vida? Ya sea que lo quieras enfocar en algún ramo, algún campo del saber o en general, pero ¿qué es aquello que te ha llenado con máxima satisfacción, ¿no? ¿Cuál es tu máximo éxito? Bueno, yo diría que el aspecto personal en cuanto a haber formado una familia como la que tengo, yo lo Claro. considero un éxito y una gran satisfacción. Tener un matrimonio feliz, mis hijos, sus parejas, los nietos que tengo, eso para mí es un éxito, una gran satisfacción. Claro. Y bueno, eso me da mucho orgullo. Y Sí. profesionalmente hablando, yo diría cuando fui nombrado como CFO de PepsiCo Latinoamérica, pues la verdad es que era una posición de mucho reto, por lo que implicaba el territorio tan grande, tantos países, tantos negocios. Eso lo considero un éxito muy grande. Y Claro. también, finalmente, el llegar a ser director general en 7-Eleven México, porque pues ese era uno de mis objetivos. Yo Claro. siempre tuve un objetivo de llegar a ser director general de un negocio, como comenté hace un rato, y Sí, el claro. haberlo logrado fue para mí un éxito. Y los resultados que obtuvimos fueron buenísimos, porque logré integrar un equipo de alto desempeño, que eso fue la clave de que se realizó un 7-Eleven, y lograr resultados de crecimiento y de cercanía con los clientes que fueron muy buenos. Excelente, excelente. No, muy bien, muy bien. Buenos ejemplos, Fernando, del éxito, que al final, como bien dijiste, se traduce en una gran satisfacción de las cosas, ¿no? Que uno en el ser se siente lleno, ¿no? Se siente completo por haber logrado cierto objetivo, ¿no? Muy bien, muy bien. Uh-huh. Oye, Fernando, si tuvieras que escribirle a lo mejor una carta suena muy amplio, ¿no? Pero ¿qué diría esa carta, ese párrafo central o esa línea, más bien dicho, esas dos líneas centrales de una carta que le tuvieras que escribir a tus hijos, a tus nietos? ¿Qué pudiera decir así que te identificaran mucho con lo que tú eres, ¿no? Con lo que tú has vivido. Bueno, definitivamente ya les he escrito cartas, pero Claro. básicamente el mensaje es: dedíquense a hacer lo que verdaderamente les apasiona. Esa es Sí. para mí la clave del éxito. Traten de ser felices y Claro. ayuden a los demás en el camino. Eso es lo que he tratado pues, recomendar, y obviamente que sean auténticos. O sea, no traten de ser otra persona, sino que sean como son y que eso los lleve en el camino al éxito y a la felicidad. Qué buenísima recomendación, Fernando. Tratar de ser uno mismo, luchar por la pasión, ayudar, incluso mencionas, fíjate qué importantísimo, ¿no? El cómo cuando uno ayuda a los demás sin esperar nada a cambio, el universo te regresa multiplicado al 100 por 1, ¿no? Exacto. Importantísimo eso que dices. Y en ese sentido, de alguna forma, como colofón, Fernando, en lo que dices, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio, verdad? Sabemos que muchos de nosotros decimos, no, pues estamos contentos aquí, ¿verdad? Pero algún día seremos llamados, ¿no, Fernando? Algún día todos seremos llamados y en ese Sin duda. sentido, ¿qué te gustaría, no? Que te identificara, ¿no? Pues básicamente lo mismo, algo muy sencillo, pero que diga: fue feliz, ayudó a los demás, fue auténtico. Órale, excelente, no, muy bien, pues palabras sencillas pero poderosas, ¿verdad? Eh, Oye, Fernando, pues ya estamos en la recta final y la verdad que agradezco mucho tu tiempo. ¿Hay alguna reflexión final, algunas palabras finales que te gustaría compartir con nosotros de lo que sea, de cualquier tipo, algo que no hayamos dicho que te gustaría reforzar o comentar en general hacia Claro. los jóvenes, hacia la vida, hacia todos? Pues mira, yo diría que
Primero hay que tener grandes sueños. Por ahí hay una frase de Walt Disney donde dice, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Entonces, grandes sueños, tener un propósito de tu vida, desarrollar una visión y trabajar todos los días incansablemente en esa dirección para lograrlo. Si haces eso, no hay manera de que no llegues a alcanzar esa visión. Bien enfocado y trabajando con constancia, disciplina en esa dirección. A mí me gusta mucho una frase que se atribuye a Theodore Roosevelt, donde dice, mantén los ojos en las estrellas y los pies en la tierra. Wow, qué poderoso, Fernando, qué poderoso, ¿no? Esta última frase, ¿verdad? Y que se resume mucho con tu filosofía de vida, ¿no? Que es, lo has dicho, pensar en grande, ¿verdad? Mantén tus ojos en las estrellas, bien aterrizado en la tierra, como acabas de decir, con tu autenticidad, como nos lo mencionaste repetidas veces, ser auténtico, ser uno mismo, ser apasionado, híjole, ahora sí que nos veniste a dar luz, Fernando, y yo creo que estoy completamente seguro que alguien de los que nos está escuchando se ha conectado con esto de lo que has dicho, ¿no? Se ha conectado con esta filosofía de vida de ir por más, ¿no? De no conformarse, de pensar en grande y pues bueno, sin lugar a dudas, muy buenas recomendaciones que estoy seguro que con esto, vaya, totalmente convencido que con tu granito de arena, que es un granote de arena, a alguien le va a impactar, Fernando. Eso no me queda duda, ¿no? Alguien le va a ayudar, ¿no? Se va a inspirar con tu trayectoria de vida, con tu carrera profesional que has logrado. Sin lugar a dudas, son ejemplos que yo les llamo, son ejemplos de inspiración, ¿no? En los cuales todos los que venimos abajo, ¿no? Tenemos de en qué inspirarnos, ¿no? Y ver que si otros pudieron, nosotros también lo podemos lograr, ¿no? Claro. Sí, ojalá que así sea y que verdaderamente esta plática sea de beneficio y que por ahí algunos conceptos se queden en algunos de los asistentes, de los participantes. Y la verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo. Al contrario. Me parece una muy buena misión que estás tú llevando a cabo y creo que pues, gracias. Puede ayudar a los demás. Así que me da mucho gusto compartir. No, te agradezco, Fernando. De hecho, sin gente como tú que amablemente acepta venir a compartir como decimos, con la raza, ¿verdad? Coloquialmente, con los jóvenes. Sin gente como tú, esto no sería posible, sencillamente. Entonces, mil gracias por tu tiempo, por venir a compartir, por venir de alguna forma, a arrojar estas ideas, esta filosofía de vida, esta forma de pensar que insisto, yo creo que a muchos de nosotros nos va a ayudar en gran manera. En ese sentido, pues muchísimas gracias. Gracias, Fernando. No sé si algún pensamiento final o con esto cerramos. No, nada más agradecerte. Gracias a todos. Les mando un abrazo. Y como les dije, mantener un optimismo estratégico y vamos a salir adelante en situaciones muy complicadas. Excelente, Fernando. Esa es la actitud. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Este fue su espacio de charlas. Quema tus naves. Seguimos conectados en nuestro siguiente episodio y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.